Ok, mi nombre es Edgardo Antonio Díaz Ramírez de la Ingeniería de Mecánica. El tema que les voy a hablar es de herramienta de banco, soldadura de arco eléctrico y soldadura MIG. Herramienta de banco. Bueno, toda herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere una aplicación correcta de energía. Y en esas tenemos unas 5 clasificadas, que está la herramienta de sujeción, herramienta de golpeo, herramienta de ensamble, herramienta de corte, herramienta para roscar. Conforme va pasando el tiempo, ustedes se van a dar cuenta y ir reconociendo cada tipo de herramienta que hay con la clasificación. Se llama herramienta de banco porque estas son más que todo herramientas manuales. Estas son las que se puede colocar en el banco y o usted la puede utilizar encima del banco. Para comenzar, tenemos la herramienta de sujeción. La herramienta de sujeción de uso muy frecuente en el taller son instrumentos que nos va a servir para sujetar o rellenar aquellas piezas con las que queremos trabajar. Como por ejemplo, ahí tenemos el alicate, que el alicate lo podemos utilizar cuando estamos nosotros amarrando o un alambre de amarre o otro tipo de alambre, pero esto no nos ayuda a que nosotros podamos hacer un amarre fijo al alambre. También tenemos al sargento. El sargento específicamente son para piezas un poquito más grandes y específicas. El sargento, digamos, sirve cuando quiere agarrar firmeza. Digamos, cuando, por ejemplo, usted va a soldar, usted utiliza el sargento a la medida correspondiente y le da un apriete necesario. Y el tornillo de banco viene siendo igual como el sargento, pero en esta ocasión se mantiene fijo sobre la mesa de banco, sobre la mesa que usted está utilizando. Ahí puede poner usted, colocar hierro o colocar un pedazo de madera que usted desea cortar o soldar o dependiendo el uso que usted le quiera dar. Hoy vamos con herramientas de golpeo. Las herramientas de golpeo o persecución son las empleadas de golpear objetos como el martillo y el mazo. Como podemos ver que el martillo tiene un metal encima que le llaman específicamente la cabeza del martillo. Entonces, donde nosotros podemos golpear este tipo de martillo que está en la imagen, se puede sacar clavos. Es un uso bien importante, ya que digamos que es doble uso o multiuso que se le puede dar. Y aquí está, como podemos ver nosotros, el otro tipo de martillo de golpeo, que es el mazo. El mazo específicamente es un metal pesado, donde, digamos, con medio esfuerzo, ya está generando mucha cantidad de fuerza hacia a la pieza que nosotros le estamos pegando. Herramienta de corte. Una herramienta de corte es el elemento utilizado para extraer material de una pieza cuando se quiere llevar a cabo un proceso de mecanizado. Hay muchos tipos para cada máquina, pero todo se basa en un proceso de arranque de viruta. Como por ejemplo tenemos el serrucho, las tijeras, tenemos el cortafrío, también tenemos el bisturí. El serrucho específicamente se utiliza para el área de carpintería. Las tijeras, digamos, dependiendo para qué área usted la quiere utilizar, ya sea industrial, ya sea mecánica, carpintería, así va a depender las tijeras, igualmente como el cortafrío. El cortafrío le llaman así porque no se requiere calentar la pieza, digamos, así como está en temperatura ambiente, así se puede cortar. Y el bisturí, que esto es utilizado en, digamos, en la zona industrial y también sobre para hacer moldes en la carpintería. Usted lo va utilizando con cuidado, siempre con precaución y esta herramienta es bien útil. A continuación tenemos herramienta de ensamble, que está el destornillador, la remachadora, llave ajustable y llave fija. Pues se le llama herramienta de ensamble, ya que esto requiere una pieza más, que es como por ejemplo el destornillador, necesitamos un tornillo y el tornillo tiene la misma función que los otros tres.
que es unir dos piezas para que al final se haga una sola. Y el destornillador se utiliza tornillos, la remachadora se utiliza unos remaches que tienen sus medidas específicas, la llave ajustable, de que esta llave es más o menos utilizada sobre fontanería, industriales también. La llave fija, que es una de las llaves más utilizadas en la zona industrial, y cada una tiene su medida, su especificación de el uso específico, porque no vamos a utilizar una llave fija para quitar un tornillo o una llave ajustable para remachar. Entonces, estas llaves se utilizan específicamente como la llave fija para una tuerca, la remachadora tiene sus remaches y la llave ajustable se utiliza para los tubos, especificación de unión de tubos. También tenemos herramienta para roscar. Tenemos el macho de roscar, que se denomina macho de roscar a una herramienta manual de corte que se utiliza para efectuar el roscado de agujeros que ha sido previamente taladrados a una medida adecuada en algunas piezas metálicas o de plástico. También contamos con la terraja. La terraja de roscar es una herramienta manual de corte que se utiliza para el roscado de pernos o tornillos que deben estar calibrados de acuerdo a las características de la rosca que se trae. Y este específicamente, digamos, cuando cada una se le ha ido la rosca a cada una y usted requiere una nueva rosca o quiere mejorar la rosca que ya está hecha. Entonces, conforme la medida y la necesidad, usted va utilizando cada uno de estos. A continuación, vamos a hablar de la soldadura arcoeléctrica. La soldadura arcoeléctrico es un proceso fundamental en la industria metalúrgica y desempeña un papel crucial en la unión de metales. Consiste en la generación de un arco eléctrico entre un electrodo y la pieza de trabajo, lo que produce un intenso calor capaz de fundir los metales y crear una unión sólida. ¿Qué quiere decir esto? Que la soldadura arcoeléctrico se utiliza en una amplia variedad de sectores industriales. En la construcción se emplea la fabricación y montaje de estructuras metálicas como puentes, edificios, torres de energía. Y en la industria automotriz es esencial para la producción y reparación de vehículos componentes metálicos. También tiene aplicación en la fabricación de maquinaria, equipos industriales, tuberías, barcos, aviones y muchos otros productos metálicos. La soldadura arco eléctrico ofrece ventajas significativas como su versatilidad para trabajar en diferentes posiciones, de que sea horizontal, vertical o sobre cabeza, su capacidad para soldar materiales diferentes, espesores y su alta productividad. Además, permite una mayor eficiencia energética en comparación con otros métodos de la unión, lo que contribuye a reducir los costos de producción. También contamos con las características principales de la soldadura de arco eléctrico. El primero que tenemos, el arco eléctrico, que es la descarga eléctrica que se produce entre el electrodo y la pieza de trabajo. También contamos con el electrodo, es el conductor utilizado para establecer un arco eléctrico. Este arco proporciona el calor necesario para fundir los metales y tomar la unión. También tenemos metal de aporte. En algunos casos se utiliza metal de aporte para reforzar la unión y mejorar sus propiedades. Un electrodo con un revestimiento que proporciona propiedades específicas a la soldadura como protección contra la oxidación y estabilidad del arco y adición de elementos de alienación. Por último, tenemos fuente de energía. Se requiere una fuente de energía eléctrica para aumentar el proceso de soldadura de arco eléctrico. Puede ser una corriente continua o una corriente alterna, dependiendo de los requisitos de la aplicación y el tipo de electrodo utilizado.
También tenemos tipos de máquinas para soldar de arco eléctrico. El primero que tenemos es el soldador de arco, que es rectificador. Son, como puede ver, que tiene dos ruedas grandes o un tiradero donde usted puede poner la mano y levantarla. Y anillos superiores proporciona una fácil maniobra en el taller. Estos, digamos, estos son unas máquinas rectificadoras, digamos, podemos decir las máquinas de antes, de que son máquinas industriales con bastante potencia, de que tiene este tipo digamos, de máquina. Este tipo de máquinas de soldar es la más utilizada hoy en día, que se utiliza la energía eléctrica con la que crea un arco eléctrico entre la pieza de soldar y el electrodo que se utiliza. Estos soldadores cuentan con mediadores digitales que muestran la corriente de soldadura. Esta máquina también tiene la característica de hot start ajustable, que permite el soldador aumentar la corriente de soldadura en el acabado del electrodo. También tenemos otro tipo de máquina que es el soldador inverter, uno de los más comunes y uno que está, digamos, más vendidos actualmente sobre las tiendas de soldadores. Los soldadores inverters son relativamente nuevos e innovadores. Ofrecen muchas ventajas. Si los comparamos con las máquinas convencionales, la tecnología inverter se ha convertido en la más fiable. Sus principales ventajas con su pequeño tamaño, lo que lo hace más manejable y cómodo para usar su ahorro de energía. Entre otras características, aporta mucha más estabilidad de las que las tradicionales y su eficiencia está más que demostrada en proyectos profesionales. Esta es la diferencia entre los dos tipos de máquinas que hay sobre la soldadura de arco eléctrico. A continuación, le voy a hablar de la soldadura MIP. La soldadura MIP, por sus siglas en inglés, que quiere decir Metal Inert Gas, también conocido como soldadura de arco con gas protector. Es un proceso de soldadura por arco que utiliza un electrodo consumible y un gas inerte para proteger el arco y la zona de soldadura de la contaminación atmosférica. Este método se ha convertido en una técnica ampliamente utilizada en diversos sectores industriales, debido a sus numerosas ventajas y aplicaciones. La soldadura MIP también podemos ver que tiene el arco protector. La soldadura MIP se caracteriza por su alta productividad, velocidad y soldadura y facilidad de uso. Utiliza un electrodo en forma de alambre continuo que se alimenta automáticamente a través de pistola de soldadura. A medida que el alambre se alimenta, se funde, se aporta como material de relleno en la zona de soldadura, creando una unión sólida entre dos piezas. Esto quiere dar a entender de que por el sistema del que tiene el gas, hace que esta soldadura sea un poco más limpia y que sea un poco más diferente a la soldadura de arco eléctrico. Las características principales de la MIP. Podemos ver la versatilidad. La soldadura MIP es adecuada para una amplia gama de metales, incluyendo acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre y sus aleaciones. Tenemos alta velocidad de soldadura. La soldadura MIG es conocida por su alta velocidad. Esto se debe a que utiliza un electrodo de alambre continuo que se alimenta a través de una pistola de soldadura. También tenemos fácil automatización. La soldadura MIG se puede realizar de manera manual a través de sistemas automatizados que su naturaleza de alimentación automática del alambre y la capacidad de regular los parámetros de soldadura lo hacen fácilmente adaptable a procesos automatizados. También tenemos bajo incidencia de salpicadura. En general, la soldadura MIG produce menos salpicadura en comparación con otros métodos de soldadura que estábamos hablando de la soldadura de arco eléctrico. Esto se debe a la protección proporcionada por el gas inerte utilizado durante el proceso. También tenemos los tipos de máquinas para soldar. El equipo que pueden ver ahí lo distribuye el equipo de soldar MIP. Milmir
252, la soldadura más duradera en ampliación de alta gama y control y de alto voltaje infinito. Mediadores digitales autocalibrados que permite preconfigurar el voltaje y la velocidad de alimentación de alambre, garantiza parámetros exactos y precisión. También les voy a hablar a continuación las partes que tiene esta máquina para soldar MIP. La primera que podemos decir que es el caudelímetro, conocido también instrumento de medición. También el número 2 que dice que la antorcha o pistola de soldadura consta de un mango y un gatillo que dirige el alambre, el gas protector y la corriente hacia la zona de la soldadura. 3. Regulador de precisión. Los reguladores de precisión son los instrumentos que nos permiten trabajar a una determinada presión. 4. El cilindro de gas protector. El número 5. La manguera de suministro de gas. El número 6 es el electrodo o conocido también como hilo, la soldadura MIG. También necesita que nos detengamos para cambiar los electrodos, así podemos concentrarnos muy bien en lo que estamos haciendo. 7. La fuente de energía. 8. El amperímetro. El número 9. El voltímetro, que es la escala que es graduada por voltios. La número 10. El cable de potencia. La número 11. Cable de retorno. La número 12. La pinza de masa. Y por último, la número 13. Alimentador de alambre consumible. Consta de un motor de rodillo, impulsores y permite el desamblamiento continuo del alambre a través de la pistola para llegar a la zona donde se produce el arco de soldadura. Y, y esto ha sido todo por el tema. Espero que le haya servido bastante y feliz día.